La mayor cosa dentro de la antigua alianza era la ley. Y si remueves la ley de la nación de Israel, escucha, la nación de Israel se hubiese tornado como las otras naciones de la tierra. Solamente una cosa les hacía a ellos diferentes. Eso eran los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, que tú puedes leer en Levítico y Números, que Dios les dio a ellos. Si tú remueves eso, la vida de ellos se torna igual a la vida de los demás. Es por eso que la ley era una cosa muy importante en Israel. Pero ¿tú sabes qué fue lo que aconteció? Los fariseos entendieron de forma errada la ley. Ellos la alteraron para enseñar algo que Dios nunca pretendió enseñar. De forma que cuando Jesús vino, ellos acusaron a Jesús de no guardar la ley. Esto es increíble. ¿Cómo puedes tomar algo que Dios dio y alterarla para enseñar algo completamente diferente? ¿Por qué Dios nos dio 3/4 de la Biblia en el Antiguo Testamento? Para que podamos aprender de los errores de Israel. Porque la misma cosa acontece en la iglesia. Si tú aprendes con esos errores, tú no vas a repetirlos. Si ley era la gran palabra del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la gran palabra es el Espíritu Santo. La ley fue sustituida por el Espíritu. Moisés subió al monte y trajo la ley hacia abajo. Jesús subió al cielo y envió al Espíritu Santo. Y así como la ley fue alterada para enseñar algo que no significaba, el cristianismo alteró la doctrina del Espíritu Santo de forma que ella no es hoy lo que Dios originalmente pretendía que fuese. Tantos engaños existen en esta área sobre lo que el Espíritu Santo debería ser. Dios quiere que vivamos una vida así como Él quería que Israel viviese totalmente en la ley. Todos los días de la vida, ellos eran gobernados por la ley de Dios. Si ellos no guardaban el día de reposo, era un pecado tan severo que Dios los castigaba. De hecho, Dios les dijo a ellos que cada 7 años deberían dejar la tierra descansar, una vez cada 7 años. En el 6º año, Dios les dice, yo les daré 3 veces más de lo que ustedes necesitan. Y entonces ustedes tendrán lo suficiente para el 6º, 7º y 8º año también. Entonces ustedes pueden arar en el 8º año y así tener en abundancia. Pero los hijos de Israel no obedecieron. Ellos eran codiciosos. Dios les daba 3 veces más en el 6º año, pero ellos plantaban de nuevo en el 7º año. Ellos no le daban descanso ni un año a la tierra. Y el resultado fue que por 490 años ellos no dieron un año sabático de descanso a la tierra. Entonces Dios dijo, ¿cuántos años ustedes deberían de haber dado descanso para la tierra en 490 años? 70 años. Entonces yo los voy a enviar a todos ustedes a Babilonia por 70 años y ninguno va a arar esta tierra. Dios mantiene sus cuentas de forma bien exactas. Tal vez Él espere por bastante tiempo, mas al final Él ajusta las cuentas con todo el mundo, ya sea con Israel o con usted o conmigo. No hay parcialidad con Dios. Como Dios no había hecho nada por 490 años, los israelitas pensaban que ellos quedarían impunes. Pero no, tú no quedas impune de nada cuando tratas con Dios. Tú cosechas lo que tú siembras. Y hay muchos creyentes que piensan que algo que ellos hicieron mal 20 años atrás sin haber sido arreglado, Dios se olvidó de todo. Oh no, Él no lo olvidó. Si tú engañaste a alguien 40 años atrás y nunca arreglaste eso, un día eso te atrapará. Dios es muy exacto. Yo no quiero que nada me atrape en el día del juicio. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra debería ser capaz de pararse en el último día y decir, Señor, este hombre me engañó, este hombre me debe dinero y él nunca pagó eso. ¿Cómo le llevarás al cielo? Dios estaría avergonzado si eso fuese verdad. Y nosotros no deberíamos tener nada así. Dios es muy exacto. La vida, todo Israel era gobernado por la ley. Entonces, ¿cómo debería ser gobernada nuestra vida
hoy en día? Por el Espíritu Santo. Todos los días de nuestra vida, todos nuestros movimientos deben ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia habla sobre caminar en el Espíritu. Andar es una cosa que nosotros hacemos desde que nos levantamos por la mañana. Nosotros salimos de nuestra cama y andamos todo el tiempo hasta que estamos de vuelta en la cama en la noche. Y cada parte de nuestro andar debe ser en el Espíritu. Lo mismo si no fuese conscientemente. Es como respirar. Nosotros estamos respirando todo el día. Igual, cuando dormimos, mas no estamos conscientes de que estamos respirando. Y lo mismo, si nosotros no estamos conscientes, debemos caminar en el Espíritu. Lo que significa que nuestra vida toda debe ser vivida en dependencia del Espíritu Santo. Un mensaje olvidado en la cristiandad es que esto no es enfatizado. Muy frecuentemente el ministerio del Espíritu Santo es limitado a lo que ellos llaman alabanza y adoración el domingo por la mañana, música, alguien habla en lenguas, un poco de magia sobrenatural y cosas así. Ellos dicen que todo eso es del Espíritu Santo. No, el primer ministerio del Espíritu Santo es hacernos santos. Y claro que el Espíritu Santo tiene muchas otras habilidades. Él es sabio, Él es compasivo, Él es amoroso y humilde. Y Dios podría haberlo llamado con cualquiera de esos nombres. Por toda la eternidad, su nombre podría haber sido el Espíritu humilde, Espíritu amoroso, Espíritu compasivo, Espíritu misericordioso, Espíritu distribuidor de dones. Todos esos nombres hubieran sido correctos, pero entre todos los posibles nombres que podrían haber sido dados al Espíritu Santo, en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu escogieron Espíritu Santo. Y esa palabra santo ha desaparecido en el Espíritu Santo del cristianismo actual. Recuerdo una vez que un hombre pentecostal vino a nuestra reunión y me dijo, ¿ustedes no tienen al Espíritu Santo aquí? Yo le dije, ¿cómo sabe eso usted? ¿Acaso usted vino y vivió en nuestras casas y vio si vivimos vidas santas? Él dijo, no, pero aquí no hay mucho ruido. Y yo dije, ajá, esa es la diferencia. Tu Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu ruidoso. Nuestra Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia entre usted y yo. Usted está buscando ruido. Nosotros estamos buscando santidad. El Espíritu es santo. Ruido, cualquiera lo puede hacer. Un hombre borracho puede hacer ruido. Tú no precisas al Espíritu Santo para hacer ruido. Los profetas de Baal hicieron un montón de ruido. No era el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante para nosotros saber cómo el Espíritu Santo ha sido reemplazado de una forma muy astuta por el diablo en el cristianismo actual, con el propósito siendo colocado en tantas otras cosas que se han tornado prominentes. ¿Qué es lo que debería haber sido preeminente en Israel? La ley. Ellos la sustituyeron con Baal y muchos otros dioses, como Moloch y otros así. Hoy, todos los días de nuestra vida son para ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días, si tú eres una madre, debes ser una madre llena del Espíritu Santo para cuidar a tus hijos. Si tú eres un predicador, debes ser un predicador lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe gobernar todas las áreas de tu vida y particularmente en el ministerio. ¿Cuál es la cosa número uno en que se enfatiza el cristianismo actual? No es el Espíritu Santo, es el dinero. Vas a la iglesia y tú oyes sobre dinero. Tú enciendes la televisión y oyes sobre dinero. El dinero ha reemplazado al Espíritu Santo en el cristianismo actual. El dinero tiene un poder tremendo. Ustedes saben eso. Personas con dinero poseen gran influencia, ya sea como hombres de negocios, políticos, bandidos, mafiosos del submundo. Ese es el dinero. Los terroristas tienen dinero. Ellos tienen millones y millones. Y los predicadores hoy en día también tienen millones y millones ganados deshonestamente. Ganado de un modo que Jesús jamás lo hubiera hecho. Ganado de un modo que jamás Pablo lo hubiera ganado. De alguna forma. El dinero o el poder del dinero ha reemplazado el poder del Espíritu Santo. Y es muy importante que en nuestras iglesias nosotros veamos esto claramente.
Porque si nosotros no vemos esto, claramente no seremos capaces de mantener el testimonio que nosotros hemos mantenido por tantos años en nuestras iglesias en esta área. No es un asunto fácil. Yo he estado lo suficiente en la cristiandad actual para ver que particularmente en la obra cristiana, el poder del dinero ha reemplazado el poder del Espíritu Santo. Y las personas tienen la impresión de que la obra de Dios no puede salir adelante porque nosotros no tenemos el dinero suficiente. Esta no es la razón. La obra de Dios no adelanta porque nosotros no tenemos el suficiente poder del Espíritu Santo. Y en vez de suplicar para que las personas busquen el poder del Espíritu Santo, ellos están suplicando para que las personas den dinero para la obra de Dios y comúnmente para la construcción de algún gran templo religioso o para algún pastor que quiere vivir un gran estilo de vida. Es normalmente para cosas que la iglesia primitiva no se preocupaba de ninguna manera. Dios nunca quiso que el dinero de su pueblo fuese gastado en grandes templos religiosos o para hacer que pastores viviesen en un gran estilo de vida. No, ¿dónde usted encuentra eso en la Biblia? Mas esta es la manera lenta en que el cristianismo se alejó. Y si tú no haces nada para detener este alejamiento, si tú no tienes profetas para detener este alejamiento, esto se desviará completamente. Yo se los aseguro. En la Biblia, tú lees ciertos ejemplos de siervos de Dios. Yo quiero mostrarte algunos ejemplos. Primeramente, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, quiero mostrarte a ti el ejemplo de Samuel. Samuel fue un hombre que vio en un tiempo que Israel se estaba desviando completamente. Si tú quieres saber la condición actual del cristianismo, lee el libro de Jueces, y el principal versículo de Jueces se encuentra en el último versículo del libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 21, verso 25, no había un líder y cada uno hacía lo que le parecía. Y esto aparece ya temprano en el libro de Jueces. Esta es la condición actual de la cristiandad. Muchos cristianos, yo conozco un montón de jóvenes en nuestras iglesias que hacen aquello que les parece bien a sus propios ojos. Ellos no tienen un hermano anciano sobre ellos para decirles lo que tienen que hacer. Ellos no están sujetos a nadie y hay ancianos líderes que hacen lo que les parece bien a sus propios ojos. ¿Cuál es el resultado? Que su iglesia está exactamente como está escrito en el libro de Jueces. Caos, confusión, inmoralidad. Muchas cosas habrá allí. En ese estado patético, cuando las cosas caminaron así por centenares de años. Josué había muerto y después de eso fue terrible. ¿Sabes? Un gran hombre de Dios se levantó en la historia y cuando él murió, la iglesia se tornó en el estado del libro de Jueces. Y entonces Dios levantó un hombre, a Samuel. Él era un profeta desde niño y cuando él se convirtió en un hombre viejo, recuerda, él comenzó como profeta desde su niñez. Él ya tenía cerca de 10 años cuando comenzó a profetizar. Es uno de aquellos casos raros. Y cuando él era anciano, llamó a todo el pueblo de Israel en Primera de Samuel capítulo 12 y les dice a ellos en el verso 3, miradme. En medio del verso 2, miradme, estoy leyendo una versión actualizada. Yo ya soy viejo y lleno de canas y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta ahora. Aquí estoy. ¿Ustedes tienen alguna queja contra mí? Atestiguad contra mí delante de Jehová y de su ungido. ¿He tomado el buey de alguno o he tomado el asno de alguno? ¿Tomé ventaja de alguno de ustedes? Yo exploté u oprimí a alguien desde mi juventud hasta ahora que soy viejo. ¿De la mano de alguien acepté soborno o he cometido transgresión? ¿He alterado la ley para mi propio interés? Traigan vuestras quejas contra mí y yo les haré restitución. Y las personas le dijeron, oh, no, nunca. Tú nunca has hecho nada de eso. Tú nunca abusaste de nosotros. Tú nunca llenaste tus bolsillos con nuestro dinero. Tú nunca llenaste tus bolsillos con nuestro dinero. Este es el mensaje olvidado en la cristiandad el día de hoy. Siervos de Dios se pueden poner delante de las personas y decir, díganme,
¿Cuándo yo me he aprovechado de ustedes? ¿De quién yo tomé dinero? ¿Yo llené mis bolsillos con el dinero de ustedes? ¿Yo construí mi casa con el dinero de ustedes? ¿Yo compré mi moto o mi vehículo con el dinero de ustedes? ¿O con el dinero de la iglesia? ¿Quién puede levantarse y afirmar eso? Tales personas no se encuentran. Samuel podía. ¿No es permitido a un siervo de Dios recibir dinero de las personas? ¿A Samuel se le permitió? Él no se habría convertido en el profeta que llegó a ser si hubiese permitido que el dinero lo corrompiese. Tú no puedes servir a Dios y al dinero, no en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Quiero darles a ustedes otro ejemplo en el libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre que reconstruyó el muro de Jerusalén. Una representación de un hombre que construyó un muro que separa a la iglesia del mundo. Y Nehemías era un hombre muy fiel. Él dice en el capítulo 5, verso 15 en adelante. Yo lo estoy leyendo de otra traducción. Él era el gobernador de la tierra, nombrado por el rey. Él era una autoridad espiritual. Los gobernadores anteriores, aquellos que me precedieron, pusieron una carga sobre el pueblo y tomaron de ellos el pan y el vino, más de 40 siclos de plata. Los líderes que estaban allí ante Nehemías habían dicho: ustedes tienen que pagar por nuestro alimento, nosotros queremos tener un poco de vino de vez en cuando, y ustedes tienen que pagar por eso, y ustedes tienen que pagar el diezmo. Los impuestos eran como un diezmo, y las personas que eran asistentes de los líderes, ellos acosaban a todas las personas sin misericordia para que ellos pagasen este dinero para ellos. Pero por causa del temor a Dios, Nehemías dice: yo nunca hice nada de esto. Yo tengo un trabajo que hacer. Yo trabajo en el muro, así como todos los demás. Yo no era un supervisor, yo trabajé duro, así como todos los demás. ¿Dónde encuentras este tipo de siervos de Dios el día de hoy? Nosotros tenemos algunos ejemplos extraordinarios en nuestras iglesias, pero fuera de nuestras iglesias es casi imposible encontrarlos. Y todos mis hombres, ellos no estaban oprimiendo a las personas. Ellos estaban en el trabajo para hacer la obra. Y escuchen esto. Nosotros no tuvimos tiempo para llenar nuestros propios bolsillos con el dinero de otras personas. Yo alimenté 150 judíos. El verso 17 dice: y oficiales en mi mesa. Él era un hombre hospitalario. Y más allá de eso, ¿saben? Algunas personas piensan, por lo menos cuando yo ofrezco hospitalidad a las personas de Dios, que yo debería recibir dinero de la iglesia. ¿Pero por qué? Yo alimenté 150 judíos y oficiales en mi mesa todos los días. Además, los que venían de otros lugares, ustedes sabían que un hermano presbítero debería ser hospitalario con todos los tipos de personas que aparecen en su casa y a veces permanecen en su casa. Y aquí está un hombre que no recibía dinero ni siquiera para eso. Un buey, 6 de las mejores ovejas y aves eran preparadas para mí cada día. Y cada 10 días yo recibía una gran remesa de vinos de todo tipo. A pesar de todo esto, yo jamás exigí la comida destinada al gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era muy grave. Él vio que el pueblo era pobre y dijo: ¿cómo yo podría tomar dinero de ellos para vivir un estilo de vida opulento? Me gustaría que hubiesen pastores así actualmente, que miren para las personas y digan: las personas son pobres. ¿Cómo yo podría recibir alguna cosa de ellas? ¿Cómo yo podría hacerles pagar mi cuenta de hotel? ¿Cómo voy a hacerles pagar mi pasaje de tren o autobús o avión? No, ellos ya sufren suficiente de la forma como viven. Deje que ellos usen el dinero para cuidar de sí mismos. Nosotros no queremos nada de nadie. Y él le dice a Dios: Señor, acuérdate de mí para mi bien, teniendo en cuenta todo el bien que hice por este pueblo. Nehemías 5, verso 19. Estoy seguro de que Dios bendijo a Nehemías y a los hijos de Nehemías, pues Dios nunca queda en deuda con ningún hombre. Estos son los ejemplos del Antiguo Testamento.
Les quiero mostrar otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 5. Leemos sobre Eliseo. Eliseo sanó a alguien, pero él no recibió dinero para sí por esa sanidad. Jesús sanó enfermos, mas él nunca tomó dinero de ellos por esas sanidades. Pedro sanó enfermos, mas él nunca tomó dinero de ninguno de ellos por curarlos. ¿Sabes? Muchas personas hablan sobre el ministerio de la sanidad. Por favor, muéstrenme un hombre con un ministerio de sanidad hoy que no reciba dinero de las personas. Yo viajaré al otro lado del mundo para asistir a sus reuniones. Esta es la cosa que le falta al cristianismo. Personas como estos siervos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Naamán era un general de Siria que era extremadamente rico. Una persona cercana al rey de Siria era un hombre leproso. Él tenía una esclava israelita y le dijo, en Israel hay un profeta que podría ayudarlo. Él realizó un largo viaje hasta Eliseo. Eliseo no quiso salir de casa ni siquiera para saludarlo. ¡Qué hombre de Dios! Un general extranjero viene hasta tu casa. Y Eliseo envía a un siervo que le dice que se zambulle en el río. Pues él sabía que Naamán era un hombre orgulloso, que esperaba que este siervo de Dios vendría y le mostraría sus respetos, así como un montón de pastores harían hoy con algún mandamás, o capo, o pez gordo. Yo me recuerdo de haber oído sobre un hombre de Dios en la India, uno de aquellos raros hombres de Dios. ¿Sabes? Había algunas personas en aquella ciudad que estaban perturbadas porque sus mujeres e hijas estaban tirando sus adornos. Esto fue muchos años atrás en la India. Y una de esas personas era un oficial muy influyente. Él estaba perturbado porque su mujer e hijas, que usaban vestidos caros, estaban tirando fuera sus ornamentos. Entonces él tomó a algunos policías oficiales intentando amedrentar a este hombre de Dios. Este policía vino hasta el lugar de la reunión y dijo, quiero ver al hermano tal. El hombre de Dios estaba en oración. Alguien vino hasta él y le dijo, el oficial de policía ha venido y quiere hablar con usted. Él respondió, dígale que yo ahora estoy hablando con Dios y no sé cuándo terminaré, que le toque esperar. Oh, la India necesita ver hombres de Dios así. Así que hubo un hombre de Dios así que yo conocí en mi vida. Todos los otros quedan intimidados por algún mandamás. Ellos no conocen a Dios. Ellos dejarían a Dios solo. En otras palabras, si tú estuvieras hablando con el gobernador de un determinado estado y algún secretario auxiliar viene, ¿tú dejarías de conversar con el gobernador para hablar con ese auxiliar? ¿O tú le dirías que espere? Esto es porque los siervos de Dios hoy no conocen la grandeza de Dios. Es por eso que ellos tienen miedo de personas influyentes. No es sorpresa que ellos conozcan tan poco de Dios. ¿Cómo ellos pueden construir una iglesia de personas que conozcan a Dios? La vida eterna es conocer a Dios. Y si nosotros no conocemos a Dios, Eliseo era así. Ve y dile a él que se zambulle en el río. Naamán quedó tan ofendido que perdió su temperamento. Dice en el verso 12 de Segunda de Reyes 5. Él estaba furioso. Él pensó que este hombre de Dios vendría hasta él, pues él era un hombre importante, e invocará delante de mí el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano. Pero él ni siquiera me vino a ver. Es bueno cuando personas orgullosas de esta forma se humillan debido a un hombre de Dios. Y finalmente él fue sanado, y él regresó después de ser sanado. Y esta vez Eliseo fue a su encuentro. Y dice en el verso 15, que Naamán dijo, ahora sé que este es el verdadero siervo de Dios. Te ruego que aceptes algún presente. Había un montón de oro y plata, ropas caras para Eliseo, y Eliseo dice, vive el Señor, en cuya presencia estoy. Ten en cuenta que él había sido siervo de Elías. Viva el Señor, en cuya presencia estoy, que yo no aceptaré nada. Tú ve con todo tu dinero, que yo no estoy interesado. ¿Cómo vivía Eliseo? ¿Hasta dónde sabemos?
no tenía trabajo secular. Él era ayudado, mas él ayudado por simples personas temerosas de Dios. Él no tomaba dinero de un rico no creyente, aunque él lo sanó. ¡Qué lección! Tales personas están faltando en el cristianismo actual. Pero Eliseo tenía un siervo llamado Jesse. Así como Eliseo recibió una doble porción de la unción de Elías, Jesse podría haber recibido una doble porción de la unción de Eliseo, pero él no la recibió. ¿Y tú sabes por qué él no la recibió? ¿Sabías que hoy podríamos haber conocido a Jesse como un gran hombre de Dios? Nosotros hablaríamos sobre estos tres grandes profetas, Elías, Eliseo y Jesse. Pero, ¿qué aconteció con el tercer joven? El dinero lo destruyó. Él vio esto y dijo, ¡qué tonto es mi maestro! O sea, él no pidió dinero, pero este hombre se lo ofreció. Y él dice en el verso 20, mi señor estorbó a este hombre, vive el Señor. Y él toma el nombre del Señor, vive el Señor, que yo correré tras él. Oh, hermano Naamán, algunos estudiantes de la escuela de profetas acaban de llegar para juntarse a nuestra escuela bíblica, y ellos necesitan un poco de ayuda. ¿Usted no podría darles a ellos un talento de plata, 2 vestidos nuevos y un poco de dinero? Y Naamán dijo, sí, claro, llévate 2 talentos. Y aquí dice que Naamán le insistió. Eso significa que, como nosotros, los de la India, cuando alguien viene para darnos comida en el plato y nosotros decimos, no, cuando en verdad sí queremos más. Y entonces Naamán dice, no, tú tienes que aceptar esto. Y él dice, bueno, ya que insiste, voy a aceptarle los 2 talentos. Y él puso 2 talentos de plata en 2 sacos con 2 vestidos nuevos. Y puso esto sobre 2 de sus siervos. Eran tantas cosas que este hombre no las podía cargar. Tuvo que enviar 2 siervos para cargarlas. Y entonces, cuando ellos llegaron a la colina, cerca de la casa de Eliseo, él dijo, está bien, creo que yo ya puedo cargar con esto. Él no quería ni siquiera que Eliseo viera eso. Y dice que cuando llegó a un lugar secreto, despidió a los siervos. Y él tomó los sacos y los llevó para su cuarto. Y después de hacer esto, él viene con una hermosa sonrisa hasta donde estaba Eliseo. Y Eliseo dijo, ¿de dónde viene, Jesse? No fui a ningún lado. No fui a ningún lugar. Solo estaba descansando. Eliseo le dice, ¿tú piensas que yo no vi lo que sucedió? Dios me mostró en una visión exactamente lo que aconteció. Yo te vi corriendo hasta Naamán. Vi cuando él volvió a recibirte y te vi tomando el dinero y regresando a casa con todo eso. ¿Es este tiempo para ti, tiempo de mirar para ti mismo? Verso 26, última parte. ¿Es tiempo de llenar tus sacos con presentes? ¿Es tiempo de tomar ropas, viñas y todas estas cosas en nombre del Señor? Y en lugar de recibir una doble porción de la unción, tú vas a recibir la lepra de Naamán. Y no solo tú, sino tus hijos también recibirán la lepra de Naamán. Ve y pregúntale a Jesse en el infierno hoy. Jesse, ¿valió la pena esa plata extra que tú recibiste en el nombre del Señor? ¿Y aquellas ropas caras que tú ganaste? ¿Tú no recuerdas, Jesse, cómo tu hijo pequeño un día vino hasta ti y dijo, papá, hay una mancha blanca en mi mano, yo no siento nada aquí? Y mamá dice que es lepra. ¿Cómo se me pegó esto, papá? ¿Y qué le respondió? Porque yo corrí detrás del dinero. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Muchos hijos sufren viniendo a una vida sin Dios. Porque sus padres corrieron detrás del dinero en el nombre del Señor. Y ellos usan algunos versículos del Antiguo Testamento para decir que Dios quiere que seamos ricos. Yo recuerdo cuando todo esto comenzó, este evangelio de la prosperidad. Yo llevo en el cristianismo un poco más de tiempo que tú. Y ningún predicador predicaba el evangelio de la prosperidad. Pero en los años 60 fue cuando un gran movimiento carismático comenzó. Fuera de las iglesias pentecostales, los pastores pentecostales eran personas muy pobres. El diablo los destruyó a ellos al hacerlos ricos a través de los ofrecimientos de los demás. Y había muchos otros hombres de negocios temerosos de Dios que durante generaciones acumularon mucho dinero, millones, a través de su propio negocio.
trabajando duro y haciendo negocios. Había un hombre en América llamado Robert L. Turner, que era multimillonario, un hombre temeroso de Dios, que daba el 90% de su renta para la obra de Dios. Él ganó mucho dinero, mas no fue a través de las ofrendas del pueblo de Dios, sino de sus negocios. Esto es correcto. Él no se desvió, pero estas otras personas, en un momento histórico del movimiento carismático, muchas personas de diversas iglesias comenzaron a ser bautizados por el Espíritu Santo, y entre ellos se levantaron ciertos líderes. Voy a contarles la historia porque cuando eso aconteció en el comienzo de los años 70, yo estaba asistiendo a todo ese desarrollo hace mucho más de 30 años atrás, y esos líderes comenzaron a enseñar el diezmo. También las prédicas pesadas o el pastoreo pesado. Yo te diré a ti con quién te puedes casar, la casa que puedes comprar y hasta el tipo de ropa que puedes usar. Todo estaba debajo del pastor. Tú tienes que someterte, y comenzó a quedar como una dictadura. La familia fue colocada bajo la autoridad del pastor. El diezmo tenía que ir al pastor, 10% de tu renta. En muchas iglesias habían sobres con tu nombre escrito en él, para asegurarse que tú pagarás el diezmo. Ellos llegaban al punto de preguntar cuánto ganabas y entonces anotaban el 10% de eso, antes de pagar tus impuestos. O sea, el 10% de todo. Y los pastores tienen pastores sobre ellos, y ellos tienen apóstoles en la cima de todos, que se autonombran apóstoles y que tienen muchos y muchos pastores debajo de ellos. Y los diezmos van de abajo hacia arriba, hasta los apóstoles. Y los apóstoles se vuelven fantásticamente ricos. Bien, ¿y qué hacer con esta tremenda cantidad de dinero? Ellos acostumbran a comprar jets privados para viajar y comprar mansiones con lagos para ir en el verano, fantásticamente ricos. Ellos tienen carros, Rolls Royce y muchas otras cosas, mas ellos no saben cómo justificar eso, porque ellos se imaginan que Jesús podría ser así. Entonces ellos buscaron versículos en el Antiguo Testamento, y hay textos en el Antiguo Testamento como Deuteronomio 28, que Dios te va a prosperar, y ellos comenzaron a predicar esto, que cuando tú obedeces a Dios, Él te prospera. Mírame a mí como ejemplo, dice el predicador. Me recuerdo de uno de estos predicadores decir que cuando las personas caminasen por la calle y viesen su Rolls Royce estacionado en el garaje de su casa, ellas sabrían que existe un Dios en el cielo. Cuando él quería enseñar la lección de la moneda, él no tenía ni una en su propio bolsillo. Y pregunta, ¿alguien me puede dar una moneda para que veamos de quién es la imagen de ella? Este es nuestro Jesús. Pedro no tenía dinero para darle a un mendigo. Él le dice al mendigo, ¿sabes? Yo era pescador y tenía algo de dinero, que cuando yo venía aquí te daba a ti, pero ahora soy un apóstol y no tengo nada, pero yo te voy a dar algo mejor. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, nosotros vemos aquí gradualmente que todos estos líderes se volvieron muy ricos. Y ellos predicaban el diezmo y las personas se los daban. Y ellos se tornaron millonarios, multimillonarios. Y ese progreso progresó y ahora se convirtió en una doctrina. ¿Sabes? Déjame que te muestre un ejemplo de esto en el libro de Judas. Tú lees sobre el error de Balaam. En Judas, verso 11, el error de Balaam. Balaam fue un profeta que también corrió detrás del dinero. Y en 2 de Pedro 2:15 dice, estas personas se desviaron. Estos predicadores siguieron el camino de Balaam. Balaam, no tengo tiempo para mostrarte todo esto, mas yo creo que él era un hombre que estaba en conexión con el verdadero Dios. Él llegó a profetizar la venida de Cristo. Él dijo que una estrella aparecerá en Jacob. Él no podría haber hecho esto a menos que estuviese en contacto con Dios. Pero, más cuando el rey vino a él y le dijo, ven, yo quiero que tú profetices aquí. Él dijo, no, yo voy a preguntarle a Dios. Dios le dijo, no vayas.
Pero el rey sabía cómo conseguir este tipo de predicadores. Él sabía que con un poco más de dinero, él vendría. Entonces el rey envió a algunos ministros honorables a Balaam, que fueran a su puerta y dijesen: el rey dice, yo llenaré tu casa con oro, ven. Oh, dijo Balaam, déjame orar sobre esto una vez más. ¿Sabes? Esas personas que dicen, déjame orar una vez más por esto. Entonces, oró una vez más y Dios le dijo, ve. ¿Por qué Dios le dijo que fuera? Porque cuando el corazón del hombre está detrás del dinero, Dios no va a impedirlo. Así como Él tampoco te lo impedirá a ti. Él ya había dicho su voluntad una vez. Dios no muda su palabra. Mas tú nuevamente vas a Él. Como dice el Salmo 106, verso 15. Y Él les dio lo que le pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Sí, Balaam quería ir. Y Dios dijo, ok, ve. Pero el asna sabía la voluntad de Dios. Y el asna le dijo, hey, yo no puedo pasar, pues tengo un ángel delante de mí. Y finalmente el asna habló en lenguas. Eso significa que habló una lengua que nunca había aprendido. Y dijo, hey, ¿por qué me pegas? Yo nunca te desobedecí. Y se enojó. ¿Tú no puedes ver el ángel que tengo delante de mí? Aún así fue. Y ese fue el camino de Balaam, porque él iba detrás del dinero. Y finalmente, él acabó poseído por demonios y él murió. En el libro de Josué, él es llamado adivino, un hechicero. En Josué 13, verso 22, terminó poseído por demonios. Este hombre había comenzado muy bien. Entonces, tú lees sobre el error de Balaam en el libro de Judas, el camino de Balaam también en 2 de Pedro, capítulo 2, y finalmente en Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Esto se tornó la doctrina de Balaam. Entonces, mira cómo el error de Balaam se torna en el camino de Balaam, que se torna en la doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2, verso 14. Entonces, esta cosa de la prosperidad se torna en una doctrina ahora. Es la doctrina de Balaam. Y el Señor dice, pero tengo algo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esto lleva a la idolatría del dinero. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Él nunca pidió dinero a nadie. Lo leemos en Lucas 8, versos 2 y 3, que algunas mujeres ricas lo ayudaban con dinero, pues él precisaba de dinero para sus 12 discípulos, y algunos de ellos tenían familia en sus casas. Él nunca pidió a nadie. Cuando él recibía aquel dinero, él vivía muy sencillamente. ¿Tú sabes para qué Jesús usaba el dinero? Para dos cosas. Juan 13, verso 29. Nosotros leemos que los discípulos, cuando vieron a Judas siendo enviado por el Señor, ellos pensaron que como Judas era el tesorero, que Jesús le había dicho a él que comprara las cosas que ellos necesitaban o para dar algo a los pobres. ¿Cómo llegaron ellos a esa idea? Porque en toda su vida al lado de Jesús, ellos vieron a Jesús usar el dinero solamente para dos cosas: comprar lo que ellos necesitaban o dar algo a los pobres. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Compra lo necesario y da algo a los pobres. Este es el modo de usar el dinero de Dios. Pensamos, ¿cómo decidimos lo que necesitamos? Esta es tu decisión. No juzgues a los otros. Alguien necesita un automóvil y tú tal vez solo necesitas una moto. En algunos lugares tal vez ellos necesiten 2 automóviles. Y en algunos lugares donde no hay buenos servicios públicos, tal vez necesiten 3, pues uno de los hijos está trabajando. Compra lo que tú necesitas. No vayas por lo que otros necesitan y da a los pobres. Nosotros no estamos aquí para juzgar este tipo de cosas que una persona tiene. ¿Qué tipo de casa tiene una persona? ¿Qué tipo de ropa o calzado él usa? Si tú entras en este tipo de cuestiones, te convertirás en un fariseo. Ese es el trabajo de ellos. Si él no está tomando mi dinero, ¿por qué yo debería cuestionar cómo él está gastando el suyo? ¿Sabes? Algunas personas tienen el mal hábito, siento decirlo,
Pero algunas personas de nuestras mismas iglesias, ellos van a visitar la casa de alguien y dicen, ¿por qué esta persona tiene esta casa tan grande? ¿Él pagó o tiene dinero y la construyó? Deja que él responda a Dios por eso. O van y dicen, ¿por qué él permite a sus hijas usar ropas tan caras? Él no está tomando tu dinero, hombre. ¿Por qué te preocupas? Decidí hace mucho tiempo atrás que yo no estaría cuidando los negocios de los demás, pero yo tengo que ser fiel con mi propio dinero. Compra lo que tú necesitas y da algo a los pobres. Fue así como Jesús vivió. Él mismo vivió de una forma bien modesta. Él usaba muy poco para sí mismo. Él no usaba dinero para vivir de una manera extravagante. El otro ejemplo que tenemos es Pablo. Pablo dice en varios lugares que tú puedes leer en 1 Corintios 9 y 2 Corintios 11, toma estos dos capítulos, especialmente donde él dice, yo sé que los obreros son dignos de sus salarios, mas yo no usé esas cosas. Él dice, ninguno va a impedir el gloriarme. Era algo que él se alegraba para la gloria de Dios. Él nunca tomó dinero de las personas. Ocasionalmente las personas en Filipos, sabes, él no tenía una regla, pues a veces él tenía necesidades. Y las personas en Filipos enviaron dinero para él. Él era guiado por el Espíritu Santo. De la mayoría de las iglesias él no recibía nada. De algunas iglesias ocasionalmente él recibía. Esto me demuestra que Pablo no estaba debajo de la ley. Él era guiado por el Espíritu. Y es por eso que tenemos sus escritos. Y cuando él recibió un dinero de Macedonia, y él habla a los Corintios, en 2 Corintios 11, es un hermoso pasaje. Él dice, cuando yo estaba en necesidad en medio vuestro, él no dice, el Señor suplió mis necesidades, lo cual sería algo bien espiritual para decir. Él dice, no, cuando yo estaba en necesidad en medio vuestro, 2 Corintios 11, verso 9, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¡Wow! ¡Qué honestidad tan tremenda! En lugar de usar algún lenguaje súper espiritual que las personas usan hoy, ¡oh! El Señor suple mis necesidades. Son farsantes. Yo sé que el Señor suple más, pero ¿por qué no reconocer que el Señor suple a través de la iglesia de Macedonia? ¿Por qué tienes que tomar una posición súper espiritual, así como si tú fueses un gran hombre de Dios? Mira, sé humilde como Pablo. Yo amo la honestidad de este hombre. Pablo, yo quiero ser como él. Honestidad con los pies en el suelo. Tito vino, dice en 2 Corintios 7, y él fue animado. Mira la honestidad de este hombre. Yo estaba deprimido, me estaba deprimiendo. Tito vino, ese joven hermano, y me dijo algunas cosas y realmente fui animado. Me gusta eso. Nosotros somos humanos, nosotros somos débiles, pero necesitamos unos a otros. Sin embargo, tenemos un patrón bien rígido. Yo no voy a recibir dinero de ninguno. A veces Dios nos humilla y dice, acepta eso de aquella persona. Esta es la posición que yo asumí también. Pues de otra manera, nosotros seríamos personas arrogantes, mirando de arriba hacia abajo a todos los demás. Judas es otro ejemplo de un hombre que recibía dinero. Engañaba y tú puedes ver dónde él terminó. Personas honestas están faltando en el cristianismo, pues el dinero ha sustituido al Espíritu Santo. La segunda cosa que yo quiero hablar es acerca de la música. La música es otra cosa que ha sustituido el poder del Espíritu Santo. Esa es la segunda cosa que tú ves. Hoy en día en las grandes cruzadas en la televisión, música, 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 música. Y las personas gustan imitar a los músicos de rock, con sus ropas y todo lo demás, tipo de guitarra y balanceo de sus caderas. ¿De dónde ellos toman esos ejemplos? De aquellas bandas de rock de los siervos impíos del diablo. Ellos los están imitando. ¿Acaso están imitando a Pablo o imitando a Pedro al hacer esto? No. ¿Tú puedes imaginarte a Pablo viniendo con sus ropas negras aquí y tratando de rasquear para impresionar a las personas? No. ¿Por qué no se visten adecuadamente como los cristianos deberían de estar? En vez de seguir los ejemplos impíos que ven en esas portadas de los CDs. No. Yo he visto eso. Tú puedes ver eso en los programas de televisión cristianos. Ellos dicen que están intentando alcanzar a jóvenes haciendo eso. ¿Qué jóvenes? Ellos van a ser un pésimo ejemplo para estos jóvenes. ¿Tú crees que Jesús se vestía así para alcanzar a los jóvenes en sus días? El cristianismo se rindió al diablo.
El diablo se tornó un ejemplo para ellos. Y ellos tienen todas esas luces rojas, azules y verdes y todo este tipo de cosas. Yo no consigo imaginar a Jesús haciendo este tipo de cosas para atraer a las personas o a alguien. Todo esto es de los músicos de rock y ellos piensan que están alcanzando a los jóvenes actuando así. ¿Y qué tipo de joven tienes como resultado de esa conversión? Medio convertidos, impíos, personas que dicen yo creo en Jesús. ¿Qué Jesús? Ese es otro Jesús. Ellos viven una vida santa, ellos vencen al pecado, ellos ya oyeron hablar de victoria sobre el pecado en estas reuniones. No, ellos no oyeron. Yo prefiero tener 10 personas que no tengan nada de esto. Por eso Jesús puso el mundo de cabeza, con 11 jóvenes que no superaban los 35 años. Ellos no usaban estos tipos de trucos. Pedro no tenía todas estas luces en el día de Pentecostés. Él no tenía un artista con guitarra en el escenario. Él ni siquiera tenía dinero. Tú conoces al Dios que hizo rico a Abraham, que hizo rico a David, que hizo rico a Salomón y a Job también. Salomón al principio eran hombres de Dios. Así también él podría haber hecho rico a Pedro, también a Pablo. Él podría haber hecho rico a Jesús. Él podría haber hecho rico a Santiago. Mas él no lo hizo, porque en el Nuevo Testamento el dinero puede ser una trampa. Las personas serían atraídas por el dinero. Dios no quería eso. Tú no has visto en la India cuántas personas están siendo atraídas hacia el cristianismo por causa del dinero. Mira las escuelas bíblicas y orfanatos dirigidos en este país. Es una oportunidad fácil para conseguir dinero de los Estados Unidos. Tú tienes que enviar reportes regularmente a los Estados Unidos y decir todo lo que está aconteciendo. Avivamiento aquí, avivamiento allí y millares convirtiéndose. Es por eso que nosotros decidimos, cuando comenzamos nuestra iglesia hace 31 años atrás, que nosotros no enviaremos una foto a ningún lugar, que no enviaríamos videos de nuestras reuniones a nadie. Y las veces que voy al exterior y las personas dicen, hermano Zach, ¿tiene usted alguna necesidad en su iglesia? Y yo le digo, no tenemos ninguna necesidad, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Yo fui presentado una vez en los Estados Unidos, aquí está el único pastor de la India que nunca pidió dinero. Nosotros no estamos interesados en eso porque creemos en el poder del Espíritu Santo. Nuestro trabajo tal vez sea pequeño, dejé que él sea pequeño, pero dejé que él sea puro. Yo prefiero estar en una pequeña iglesia donde las personas realmente son discípulos de Jesucristo antes que estar con millones de personas que afirman ser cristianas pero no conocen a Dios. Y decir, nosotros tenemos muchos miembros. ¿Cómo consiguió usted esos miembros? Porque usted le paga a ellos con dinero de los Estados Unidos. Nosotros no queremos eso. Nosotros preferimos tener algunos obreros que sirven a Dios y pagan sus propias despensas, y es así que hemos hecho esto. Nuestra obra tal vez no sea tan grande comparada con las obras de otros, mas muéstrame una iglesia en la India donde ellos nunca toman una ofrenda, en ningún momento por 30 años, que a ninguno de los obreros se les pagó en ningún momento, donde ningún reporte es enviado a ningún lugar. Y si hay alguna iglesia así, por favor, muéstremela. Yo quiero verla. Nosotros queremos ser diferentes porque nosotros queremos proclamar que hay algo fallando en el cristianismo actual, en el área del dinero y en el área de la música también. Te quiero decir, muchos de los que llaman adoración y alabanza el día de hoy no es adoración de ninguna manera. Estas tres cosas son diferentes. Acción de gracias es agradecimiento en relación a lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabanza es exaltar a Él por lo que Él es. Y muchos de los que están en nuestras músicas son acciones de gracias y alabanza. Todo está bien, mas no es adoración. Adoración no es algo que yo pueda hacer en la presencia de todos ustedes. La mayor parte de mi adoración a Dios acontece cuando yo estoy solo, en silencio. Tú puedes adorar con palabras y entonces ir un poco hacia arriba con canciones. Pero la manera más alta de adoración es con el silencio. Palabras, música y silencio. El Señor está en su santo templo. Que toda la tierra esté en silencio delante de Él. La adoración es la rendición de todo nuestro ser delante de Dios, inclinando nuestra cabeza hacia abajo, no mostrando nuestros pies a Él, como esas personas que dicen que están cayendo en el espíritu. En la India nosotros sabemos, si yo te muestro mis pies, ¿tú qué vas a pensar? Si yo me postro delante de ti y me arrodillo, esto es respeto. Pero si yo te muestro mi pie,
Ese es el mayor insulto de todos. En la India, ¿saben eso? Y mira al diablo engañando a esas personas que se colocan delante de Dios y muestran sus pies hacia Él. No es enseñanza del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Juan inclinó su cabeza y adoró. Él no mostró sus pies a Dios. ¿Tú sabes lo que la Biblia habla sobre caer en el Espíritu? Romanos 8, verso 13. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne en tiempo de tentación. Eso es caer en el Espíritu. Y eso es lo que yo quiero predicar. Cuando tú colocas la tentación en muerte y el deseo en muerte por el poder del Espíritu Santo. No este tipo de caer y mostrar nuestros pies a Dios, insultando al Dios Todopoderoso de esa manera, con todos estos trucos psicológicos, no resuelva los problemas de las personas. ¿Sabes? Cuando las personas en el mundo tienen un problema, ellos van al bar a beber. Luego de 2 horas beben, gastando su dinero, teniendo un tiempo maravilloso con sus amigos. Y ellos están en lo que ellos llaman el séptimo cielo. Y ellos dicen, olvida los problemas, pues estás teniendo un tiempo maravilloso. Cuando ellos regresan a casa, el problema aún está allí. Ellos aún están peleando con sus esposas, ellos aún aman el dinero, ellos aún sienten envidia. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Oh, yo amo estar en el bar bebiendo con mis amigos. Muchas reuniones los domingos son como un bar de adoración. Alabanza en la barra. Ellos vienen y alaban, cantan, se mueven y baten las palmas. Y todos los amigos de ellos también, como un montón de personas bebidas. Y ellos dicen, oh, puedo olvidar todos mis problemas. Y después de 2 horas, ellos van a su casa. Los problemas de ellos aún siguen allí. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Oh, deseo volver a mi bar de los domingos para alabar a Dios. Ese es un engaño. Ese es un engaño total. Si tú te encuentras con Dios por 2 horas, eso debería cambiar radicalmente tu vida y tus problemas serían resueltos. Tú deberías comportarte completamente diferente con tu esposa. Todas las áreas de tu vida deberían ser cambiadas. ¿Por qué tu vida no cambió? Porque algo está mal. La música ha reemplazado el poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabías que el diablo sabía de música? Tú lees esto en Ezequiel capítulo 28. Él tiene una habilidad musical muy tremenda. Ezequiel 28 es un capítulo que describe al diablo y aquí dice, hay muchas cosas escritas sobre Satanás en Ezequiel 28. Comenzando en el versículo 12, en la última parte, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y lleno de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Génesis 1, verso 1, este Edén, y él estaba cubierto de piedras preciosas. Y dice aquí, en el día que fuiste creado, había en el verso 13, habla sobre flautas y tamboriles en algunas traducciones. En la traducción Reina Valera 1960 dice que tus tamboriles y flautas, en Ezequiel 28, verso 13, está hablando sobre ciertos instrumentos musicales, tamboriles y flautas. ¿Y tú sabes quiénes fueron las primeras personas que inventaron los instrumentos musicales? Los hijos de Caín. En Génesis 4, verso 19, dice aquí que sus descendientes, Lamec, tomó para sí 2 mujeres, Ada y Sila. Y en Génesis 4, verso 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. En el versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. Los hijos de Caín fueron los primeros músicos de rock y nosotros tenemos muchos descendientes de ellos hoy. Ellos se apartaron de Dios y se volvieron músicos. La música tiene un poder tremendo. El diablo tenía eso.
Los hijos de Caín tenían eso y los seguidores del diablo lo tienen hoy. Nosotros podemos tener música en la iglesia, mas ¿por qué en el Nuevo Testamento tú no encuentras mucho énfasis en eso? En los Salmos tú lees mucho sobre eso, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es lo principal. Si tú tienes instrumentos musicales, bien. Si tienes dinero, también. Pero eso no es lo esencial. Nosotros no necesitamos tener teclados. Muchas iglesias en el mundo maravillosamente llenas del Espíritu Santo no poseían piano, guitarras, nada. ¿Cómo sobrevivieron ellas? Por el poder del Espíritu Santo. Él ha sido reemplazado por la música. Es como si tú no pudieras tener hoy una iglesia sin música. O tú no puedes tener hoy una iglesia sin dinero. Esto es un engaño. Tenemos algo que falta en el cristianismo de hoy. Y nosotros precisamos dejar que nuestros ojos sean abiertos para poder ver. Y decir, Señor, algo está mal. Y esos trucos psicológicos que son usados para influenciar a las personas, como les dije antes, enfatizando ciertas palabras, y tú escuchas a algunos predicadores, ellos respiran pesadamente. El Señor dice, de este modo, y las personas son movidas, pero son trucos que son usados para mover a las personas y estimularlas. Esos no son trucos que los apóstoles usaban. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo, y no era dinero, no era música, no era una doctrina sobre la prosperidad, no era caer en el espíritu, no era trabajar con las emociones de las personas, no eran esos mensajes motivacionales, ¿sabes? Y tenemos muchos predicadores que estudian psicología primero y ellos predican mensajes que hacen que las personas se sientan bien. ¿Tú te imaginas oír hablar a Jeremías o a Isaías, cosas así? No digas nada que lastime a las personas. No prediques eso hacia nosotros. Predica palabra buena. Pero aquellos profetas no les oían. Ellos predicaban lo que Dios les hablaba. Dios dijo a Ezequiel, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Y así fue. Este mensaje está faltando en el cristianismo actual. El profeta de Dios está faltando e irán errantes de mar a mar, procurando una palabra del Señor. Dice en Amós 8, verso 12, no la palabra de Dios, la Biblia que está aquí, mas una palabra del Señor, una palabra profética, y ellos no la encontrarán. Y estos son los días en los cuales vivimos hoy, y que esta palabra jamás sea perdida en medio nuestro, y que seamos un testimonio para esta generación, y que el Señor levante otra generación en los años venideros. Vamos a sostener en alto la antorcha de la palabra profética en la iglesia, así que vamos a orar. Padre del cielo, oramos para que el Señor aplique estas verdades en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en nosotros y que cada uno de nosotros escuche y que seamos un testimonio del Señor para nuestra generación. Y así oramos en el nombre de Jesús. Amén.